Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad. Hoy vamos a tratar de entender un pequeño trozo de historia en la reflexión que por la inspiración divina hoy vamos a tratar. Un pequeño trozo, una pequeña parte de nuestra historia que tendría que ayudarnos a entender nuestro presente, nuestra realidad y el porqué de muchas cuestiones, ¿verdad? Necesitamos tener una mente despejada, ¿verdad? Una mente libre. Para esto necesitamos la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Su Espíritu en nosotros, el que nos hace libres y al mismo tiempo nos da el entendimiento que necesitamos para entender cuál es nuestra auténtica condición y el porqué de muchas cuestiones que nos están pasando hoy. La reflexión de hoy está titulada Dios controla su herencia. Vamos a ver qué es lo que en realidad trata de decirnos, ¿verdad? ¿De qué se trata? Y vamos a entrar en el tema. Para poder entender el contexto de este asunto, de lo que hoy trata de decirnos es lo que la sierva transmite, ¿verdad? Con fecha, y por eso puse la fecha y desde dónde, ¿verdad? Desde Australia, estaba hablando desde Australia, en 1 de agosto de 1895. Bien, para que podamos entender el contexto de por qué dice lo que está diciendo, necesitamos entender que en 1888 en el Congreso, tenemos que recordar, nosotros en alguna reflexión hemos tratado este asunto, cuando se rechazó el mensaje, la sierva intervino, ¿verdad? Y dijo que el mensaje era de alto, que el mensaje de Jones de lo alto, que el mensaje de John C. Waggoner venía directamente de Dios. Pero los hermanos rechazaron el mensaje, ¿verdad? Aparte que hubo una serie de acontecimientos en aquellos días en donde la sierva toma la decisión de marcharse, ¿verdad? De aquel congreso. Y en una visión el Señor le está diciendo, no te marches, porque si te marchas, este pueblo desaparece, ¿verdad? Por lo tanto, vemos que desde 1888 hasta 1901, cuando en realidad la Conferencia General decide apartar tanto a Jones, a Waggoner y a Helena, ¿verdad? A Helena la manda a Australia, a Waggoner lo manda a Inglaterra, a Londres, y Jones se queda en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, separa el trío de la verdad, es decir, el trío que tenía el mensaje de lo alto, ¿verdad? Jones, Waggoner y la sierva que confirmaba que el mensaje venía de lo alto. Bien, aquí este es el contexto en donde la sierva dice lo que dice. Vamos a ver que desde 1888, todavía en 1895, todavía trataba de apelar a la conferencia general, a los hermanos, de recapacitar. Desgraciadamente el rechazo era cada vez más intenso. De hecho, llegó hasta el punto de que a la sierva de tanto mensaje, ¿verdad? Y mensajes molestos, porque ellos no tenían ni la más mínima intención de recapacitar, ¿verdad? Pues la apartaron de la obra y la mandaron para Australia, ¿verdad? Esto hoy en día sería equivalente a una exclusión. La querían excluir, pero no pudieron. ¿Por qué? Porque necesitamos entender cómo funcionábamos nosotros en aquellos momentos. Hasta 1888 y unos poquitos años después, este pueblo fue guiado por Dios a través de la sierva, ¿verdad? En todo el momento. Pero ¿qué ocurre? Que el liderazgo de la iglesia querría tomar el control y por eso la apartaron a ella, por eso apartaron a Jones y a Waggoner para extinguir también el mensaje, ¿verdad? Anularlo de alguna manera y tomar el control. ¿Qué es lo que querían? Instaurar la orden levítica, que es lo que han tratado de hacer desde entonces y cuando conoces la historia y sabes lo que está pasando
En aquellos momentos esta iglesia tenía ancianos de iglesia y estos ancianos iban a unas escuelas donde estaban preparados, lo que hoy en día también se está haciendo, pero con menos intensidad que entonces. ¿Por qué? Porque hoy el pastorado, la orden levítica que ha sido instaurada, ¿verdad? Una vez que se empezó a introducir el ecumenismo, quizás esta pelea empezó un poco antes, tomó el control de lo que eran los ancianos, que los ancianos eran ministros. Todos los pioneros fueron ancianos de iglesia, a excepción de la sierva que era la profeta de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, hay que entender cómo se dirigía en aquellos momentos la iglesia, ¿verdad? Era a través de los ancianos de iglesia, que estos eran nombrados como delegados, iban a la conferencia general. Hoy también se está haciendo, pero mucho menos impacto tiene como lo tenían entonces, porque hoy lo tienen los pastores, ¿verdad? Esta labor la han tomado ellos. ¿Por qué explicamos todo esto? Porque necesitamos entender el contexto de lo que trata de hablar, ¿verdad? Y vais a ver que si no entiendes bien la historia, si no entiendes la realidad de aquellos momentos, hoy en día lo tomas de otra manera, ¿verdad? No entiendes la realidad, tú te conformas con la realidad presente y das por hecho que la realidad que vivimos hoy es la realidad de aquellos momentos. Y esto es falso, no es así, ¿verdad? Hay gente, incluso tengo gente cercana que insisten que no, que ellos eran pastores y tal. Bien, cada uno puede interpretar lo que quiera, pero la verdad es la que es. Y cuando tú te vas a estudiar en inglés, vas a ver que todos eran ancianos de iglesias. Es verdad que ellos, una vez que estaban nombrados y entraban en posesión, ¿verdad?, de ser ministros para sus iglesias, también se les preparaban de una manera especial, ¿verdad? Por lo tanto, por eso se confunde hoy. Hoy se confunde con los pastores que van a los institutos teológicos y se preparan. Pero los ancianos de iglesia en aquellos momentos también recibían una preparación para ministrar iglesias, ¿verdad? Y no solamente, porque es que en aquellos momentos los ministros de iglesia no eran solamente ministros de iglesia, sino que ministraban fuera de la iglesia, no eran dentro de la iglesia tanto como fuera de la iglesia. Leyendo la historia se puede entender bien todos esos asuntos, ¿verdad? Pero trato de colocarnos un poco en el contexto para que podamos entender cómo era la realidad de aquellos momentos. No entro en detalles porque habría mucho que hablar y, en fin, sería muy controvertido también porque hay mucha gente que niega estas realidades hoy. Pero a mí me da igual lo que piensa la gente. Yo sé lo que he leído, sé lo que está escrito y me quedo con lo escrito está. Diga lo que diga cualquier otro ser humano. Y es precisamente esto lo que trata de colocar en el marco correcto nuestro Dios, ¿verdad?, a través de la sierva. Por lo tanto, una vez explicado todo esto, explicado que ella estaba en Australia, fue apartada de la obra, eso es lo que trataron de hacer, no podían quitarla de por medio del todo porque era la sierva de Dios, ¿verdad? Sin embargo, la mandaron para Australia, durante 10 años fue en Australia. Y hay que ver que hay algunas cartas que cuando viene de Australia va directamente a la conferencia general, al presidente de la conferencia general, y le dice claramente, esto no fue la voluntad de Dios, que la manden para Australia, pero la mandaron precisamente para poder apartarla. Y en este tiempo empezó el panteísmo de Kellogg, empezó a trabajarse para la doctrina de la Trinidad. Ya había gente que estaban trabajando en el tema de la deidad en aquellos momentos, es decir, empezó la infiltración y empezó el desvío. Es normal, porque ¿qué dijo la sierva en 1888? Hemos rechazado a Cristo, hemos crucificado a Cristo, hemos cogido el camino hacia Egipto, ¿verdad? Esto ya lo había dicho con anterioridad, ¿verdad? Por lo tanto, más o menos, este es el contexto. Iremos, cada vez que salen textos, iremos planteando, hablando, ¿verdad?, detallando estas cuestiones. Con lo escrito está, porque es lo que nos interesa, ¿verdad? Como siempre os digo, no me tenéis que escuchar a mí. Es decir, escuchar en el sentido de tomar al pie de la letra que lo que yo os digo es así. No, tenemos que estudiar, ¿verdad? Tenemos que estudiar. Pero, porque se nos da la ocasión y para poder entender el marco correcto de lo que nos trata de decir, pues tenía que explicar un poco esas cosas porque la mayoría de la gente nunca jamás han escuchado estas cosas, jamás se han encontrado con
con estas reflexiones porque están en inglés, y en sus iglesias nadie jamás les hablará de esto, porque esto desautorizará precisamente la orden levítica, ¿verdad? Lo que está pasando hoy en día en realidad. Muchos niegan, pero la verdad y la auténtica realidad es esta, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice la sierva. Dice, soy incapaz de apartar los pensamientos ansiosos que llenan mi mente con respecto a la obra de Dios. Siento que llorar sería un alivio. Es decir, la carga de la responsabilidad sabía desde Australia, ya sabía lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿verdad? El rumbo que la iglesia estaba tomando. Por esto dice lo que dice, ¿verdad? Porque está en conocimiento de lo que está pasando, ¿sí? Dice, estoy seguro de que hay que hacer una obra para los que ocupan puestos de confianza en Battle Creek. Cuando leemos hoy, la mayoría de la gente no entiende, pero Battle Creek era el sede de la conferencia general de la iglesia. Por lo tanto, lo que está haciendo en este momento es cuestionar a los que ministraban la iglesia. Estamos hablando de 1895. Hay palabras todavía más duras. La sierva, al volver de Australia, ya ni participa en las obras de la iglesia, ¿verdad? Simplemente escribe artículos, cartas, cuestiones, pero ya no participa. También es verdad que tiene cierta edad, pero no participa, y lo dice por qué. Ella dice en aquellas cartas que el Espíritu Santo no obra en esta iglesia, que Cristo ya no acompaña a esta iglesia. Por esto ella no participaba. Son palabras duras, pero está escrito. Cuando llegara la hora, ya trataremos también estos asuntos, ¿verdad? Pero quiero decir que, fijaos, desde 1895 el desvío era tan tremendo. Ella cuestiona el liderazgo de la iglesia en este mismo instante, porque dice, estoy seguro de que hay que hacer una obra para los que ocupan puestos de confianza que dirigen la iglesia en Battle Creek. Nunca serán hombres seguros y dignos de confianza hasta que sean obreros junto con Dios. ¿Qué es lo que trata de decir? Que Dios no les acompaña. Eso es lo que trata de decir. Nunca serán hombres seguros y dignos de confianza hasta que sean obreros junto a Dios. Por lo tanto, estaban desacompañados por Dios. Estaban obrando solos. Y así se entiende el panteísmo que ocurre en estas fechas, y como empiezan también el desvío con los principios, los fundamentos que tenían que ver con la deidad, es decir, estaban trabajando para implementar la Trinidad, ¿verdad? Y esperaron que ella pase al descanso y empezó la obra. Nada más. Ella habló de la apostasía omega, que empezaría justo después de su muerte. Muchos la ubican hoy, pero hoy es el final de la apostasía omega en realidad. La apostasía omega empezó entonces, ¿verdad? En fin. Dice, a menudo me viene la pregunta, ¿ha escogido Dios a estos hombres para idear y planear y ejecutar en nombre de su obra cuando no tienen una conexión vital con Él? ¿Y entendés lo que está diciendo? Que esta iglesia no estaba acompañada por Cristo a partir desde 1895. ¿Podemos entender? Ahora pregúntese, ¿qué ha podido pasar con esta iglesia desde entonces hasta hoy sin estar acompañada por Cristo? Porque mucha gente se pregunta, ¿por qué nuestra iglesia está como está hoy? ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? Y no entiende la realidad. En realidad nosotros no deberíamos de haber estado ya aquí hace tiempo. Pero hemos andado sin Cristo y seguimos andando sin Cristo. Por eso nos habla de un pequeño grupo, ¿verdad? El remanente final, que sí que entenderán la realidad, entenderán la obra y obrarán en consecuencia. Obrarán con Cristo, pero no a nivel institucional. Necesitamos entender esta realidad. Yo sé que es dolorosa, pero es lo que está diciendo, es lo escrito está, ¿verdad? Es lo escrito está. Ahora, cada uno tome su decisión, no tiene ningún problema, no hay ningún problema en este sentido. Pero lo escrito está, dice lo que dice.
Y tenemos que quedarnos a eso. Por eso os digo yo que nadie jamás hablará de estas cosas en alguna iglesia. Porque claro, habrá que dar explicaciones, y no pocas, ¿verdad? Por eso nadie se atreverá a explicar estas cosas. Dice, los hombres que Dios escoge para llevar cargas en su obra deben sentarse a los pies de Jesús y aprender de él cómo reprimir sus deseos e inclinaciones no cristianas, dice, con referencia al liderazgo de la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una y otra vez rechazaban el mensaje. O sea, la sierva insistía una y otra vez, recapaciten, por favor. Este es el mensaje enviado por Dios. Pero no tenían ni por asomo pensado recapacitar. Se quedaban en lo suyo, ¿verdad? En su elección inicial. No eran capaces y por eso necesitábamos entender las reflexiones que vino anteriormente, ¿verdad? Necesitamos entender qué es lo que ocurre cuando nosotros rechazamos la luz, nos metemos en una vía, quién toma el control y quién obra a través de nosotros y nosotros creemos que estamos obrando en la verdad, pero en realidad es el enemigo, ¿verdad? El que está haciendo estas obras. Pues eso es lo que les ha pasado a ellos. Sin darse cuenta, el enemigo ha tomado el control. ¿Y quién no está? O sea, ¿dónde está el enemigo? ¿Quién no está? No está Cristo, y esto es justo lo que está diciendo, ¿verdad? Cristo no les acompañaba, pero alguien sí les acompañaba. La visión de los dos tronos está diciendo, uno detrás de otro se van a la doctrina del lugar santo. ¿Cuál es la doctrina del lugar santo? Doctrina de cabecera a la Trinidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que creían todos los demás? Pues esta doctrina. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Para recibir reconocimiento, para poder instaurar esta orden levítica, tenían que empezar por ahí, ¿verdad? Porque ¿cómo te van a reconocer los demás con la doctrina de la deidad que teníamos nosotros? Pues claro, esto tenía que ser cambiado. Pues por ahí empezaron, en realidad, ¿verdad? Los hombres que Dios escoge para llevar cargas en su obra deben sentarse a los pies de Jesús y aprender de él cómo reprimir sus deseos e inclinaciones no cristianas. Dios no ha dado a los hombres el poder de interferir entre un ser humano y su conciencia. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ellos trataban de decir que el mensaje de John C. Wagoner, incluso el de la sierva, no era de Dios, que no eran inspirados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Pero ella dice, Dios no ha dado a los hombres el poder de interferir entre un ser humano y su conciencia. Aquí tenemos que estar atentos porque ahora nos va a decir una realidad, una verdad tremenda que es desconocida para muchos. Nosotros hemos tratado de hablar sobre ella en estas reflexiones pasadas, algunas de ellas, ¿verdad? Pero cuidado qué es lo que está diciendo aquí, porque enseguida ahora vamos a entrar en un texto para explicar ¿qué es lo que trata de decir? Dios no ha dado a los hombres el poder de interferir entre un ser humano y su conciencia. Vamos a ver qué es lo que nos trata de decir. Fijaos lo que nos dice. Dice, la cuestión de la libertad religiosa debe ser comprendida claramente por nuestro pueblo en más de un sentido. En más de un sentido. Fijaos lo que dice. Con los brazos extendidos, los hombres tratan de apuntalar el arca. Claro, ¿qué es el arca? El arca del pacto que está en el lugar santísimo, ¿verdad? ¿Qué es el arca? Ahora entendéis que en el arca está la ley, está el Padre y está Jesús, está Cristo, ¿verdad? Es el Espíritu de Dios, la ley, la transcripción de la ley en nuestra mente. Este es el arca, ¿verdad? Pero relacionarlo ahora con Dios no ha dado, como dijo antes. Ahí va. Perdonad. Dios no ha dado a los hombres el poder de interferir entre un ser humano y su conciencia. Y ahora nos habla del arca. Por lo tanto, ¿qué es la conciencia? ¿Qué es la transcripción de la ley? Ahora entendéis lo que es el arca. Ahora entendéis el significado del arca del lugar santísimo, en donde están las tablas de la ley, el Padre, porque el Padre es la ley, y Cristo, que es la maná, alimento y guía,
la vara de Aarón, ¿verdad? Pues representan al Padre, representa a Cristo en nuestra mente, que es Dios, su Espíritu, el que nos guía a través de Cristo, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué está diciendo aquí? Con los brazos extendidos, los hombres tratan de apuntalar el arca. Y dice, y la ira del Señor se enciende contra ellos porque piensan que su posición les da derecho a decir lo que los siervos del Señor deben hacer y lo que no deben hacer. Es decir, están metiendo mano a la conciencia del hombre, ¿verdad? Y hace referencia a John C. Waggoner y al mensaje que venía recibido enviado por Dios, ¿verdad? Pero aquí nos revela una realidad tremenda que nosotros desconocíamos, ¿verdad? ¿Qué es el arca que está en el lugar santísimo? Es la conciencia, nuestra conciencia. ¿Y qué es la ley? ¿Cómo se manifiesta? Y os dais cuenta, las dos tablas de la ley representan al Padre y la vara de Aarón y la maná representa a Cristo, alimento espiritual y físico también, y la guía, ¿verdad? Él nos guía a través de la ley del Padre, de la presencia del Padre. ¿Entendéis por qué cuando Lucifer en Edén dijo que el Espíritu de Dios no es bueno? Pues el arca nos revela de qué está tratando, de qué habla, ¿verdad? ¿Y qué nos dice que es el arca? ¿Por qué, recordad, en toda la historia de Israel nadie podía tocar el arca, más que los que eran designados? ¿Verdad? Nadie podía tocar el arca. ¿Y dónde quiere llegar el enemigo de Dios? Precisamente aquí, en la conciencia. Y eso es lo que está diciendo, que el hombre trata de meter mano a la conciencia de los demás, porque está en una posición de liderazgo, para influir, determinar, obligar, creer lo que no está escrito. Porque esto es lo que trata de revelarnos, ¿verdad? Dice, con los brazos extendidos, los hombres tratan de apuntalar el arca, tratan de obligar la conciencia de los seres humanos, y la ira del Señor se enciende contra ellos porque piensan que su posición de liderazgo les da derecho a decir lo que los siervos del Señor deben hacer y lo que no deben hacer. Se creen competentes para decidir lo que ha de presentarse al pueblo de Dios y lo que ha de reprimirse. Es decir, esto tiene validez para ellos en aquel momento, es decir, ellos hicieron todo lo que pudieron para reprimir el mensaje que Dios había dado, ¿verdad? Y que no llegue al pueblo, la justicia de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que está diciendo, que ellos se creen competentes para decidir lo que ha de presentarse al pueblo de Dios y lo que ha de reprimirse. Pero pregunta clave ahora. ¿Y no es esto lo que se está haciendo hoy también? ¿Por qué el pueblo de Dios desconoce esta realidad? ¿Por qué el pueblo de Dios desconoce su historia? La real. No la inventada, ¿verdad? La real. Porque la gente cree cosas que se los dicen los ministros, pero nunca les dice toda la verdad. ¿Verdad? Dice, el Señor les pregunta, ¿quién ha exigido esto de vuestra mano? ¿Quién os ha dicho a vosotros que tenéis que reprimir, condicionar el mensaje y hacer lo que os dé la gana, ¿verdad? Con lo escrito está, con lo que yo digo, lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Dice, ¿quién ha exigido esto de vuestra mano? ¿Quién te ha dado la carga de ser la conciencia de mi pueblo? ¿Entendéislo? Es duro, ¿eh? El mensaje es tremendo. Porque esto les está dirigido a los que ocupan posición, a los maestros de Israel. ¿Verdad? ¿Quién te ha dado la carga de ser la conciencia de mi pueblo? Es decir, de decir tú lo que sí y lo que no. ¿Por qué espíritu os guiáis y controláis cuando tratáis de restringir su libertad? Hemos llegado al punto de lo que hacía el romanismo antes. Romanismo antes, por discrepar de su teología, mandaba a la hoguera. Recordad a Lutero, ¿verdad? Tuvo que huir y tuvo que ser escondido por no morir. Pero ¿cuántos murieron en la hoguera de los reformadores? La gran mayoría, ¿verdad? La gran mayoría. ¿Y cuánta gente? ¿Y hoy qué está pasando? Pues cuando discrepas es marginalizado, excluido en algunas partes, ¿verdad? Bueno, en todas partes, pero depende del caso, ¿verdad? Y todo esto no por pisotear la ley, no por
matar, robar o cosas por estilo. No, por discrepar teológicamente en lo escrito está. Por discrepar con la teología que se presenta hoy, ¿verdad? Por esto estás marginalizado y excluido. Y Dios dice, ¿quién ha exigido esto de vuestra mano? ¿Quién te ha dado la carga de ser la conciencia de mi pueblo? ¿Por qué espíritu os guiáis y controláis cuando tratáis de restringir su libertad? Nuestra libertad de pensar, de discrepar, de preguntar y de cuestionar. Porque claro, si escuchas hoy a los maestros de Israel, lo que dicen, teólogos, ya tenemos evidencias claras de lo que está pasando y lo que creen, la mayoría de ellos no abren la boca. Pero hay alguno que se suelta. Y cuando se suelta, ya sabes lo que saben, porque son doctores de la ley. ¿Qué es lo que se predican en las universidades? ¿Y cuál es la teología? ¿Por qué hay esta pelea a nivel académico y teológico también? Y el pueblo es ciego, no se da cuenta. No se da cuenta, no se pregunta, oye, un momento, ¿pero esto fue así desde el principio? ¿Desde cuándo tenemos nosotros dos teologías grandes? Luego ya entendimientos hay más, ¿verdad? ¿Qué es lo que creían los pioneros? ¿Habían puesto ellos los fundamentos claros como para que no estemos nosotros hoy donde estamos y cómo estamos? Y ese es el problema de fondo. La gente no conoce la historia, la gente no sabe los fundamentos que fueron sentados de esta iglesia. Y hoy toman por normal y natural que lo que se cree hoy, esta es la verdad. Y ni siquiera se les ocurre que podríamos estar sin ser acompañados por Cristo, porque eso es lo que está diciendo. ¿Por qué espíritu os guiáis y controláis cuando tratáis de restringir la libertad del pueblo, verdad? No os he elegido como elegí a Moisés, como hombres a través de los cuales puedo comunicar la instrucción divina a mi pueblo. No he puesto las líneas de control en vuestras manos, porque Cristo actúa en la orden de Melquisedec, es decir, entre él y nosotros, sin ningún tipo de intermediación, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está pasando hoy? Pues alguien está limitando, condicionando, restringiendo qué, cómo y de qué manera, ¿verdad? Y no tiene que ver con la ley. Una cosa sería que, oye, es un delito flagrante a la ley de Dios. No, es simplemente por discrepar. Ya os conté en otro día que un hermano mío, anciano de iglesia, pues trató de explicar que la doctrina de la Trinidad es falsa. No se le dejó ni hablar. No se le dejó ni hablar. ¿Y qué espíritu es este que controláis cuando tratáis de restringir la libertad? ¿Y era esto lo que pasaban en el inicio de esta iglesia? ¿Era así como funcionaba? Desde luego que no, porque por eso la sierva reclama lo que reclama. ¿Desde cuándo actuáis de esta manera? Por eso les cuestiona. ¿Sí? Dice, la responsabilidad que recayó en Moisés de expresar la palabra de Dios al pueblo nunca ha sido delegada en vosotros. Aquí son palabras tremendas, tremendas. ¿Con qué autoridad trabajáis vosotros? Porque la autoridad que tuvo Moisés no es vuestra autoridad. Nunca ha sido delegada en vosotros. Espero que entendamos, aquí hay profundidades tremendas. Podríamos quedarnos a hablar un montón. Pero esto ya es larga. Esta reflexión ya es larga de por sí misma. Por lo tanto, no vamos a tratar de profundizar tanto, ¿verdad? Sigamos. Dice, Moisés fue elegido especialmente para ser el líder visible de los hijos de Israel. A través de largos años de disciplina, aprendió la lección de humildad y se convirtió en un hombre al que Dios podía enseñar y guiar. Soportó como si viera a aquel que es invisible. Dios le confió un aprendiz diario en la escuela de Cristo, el liderazgo del ejército de Israel. Dios habló con él cara a cara, dice, como un hombre habla con su amigo. Era el más manso de todos los hombres. Y fijaos lo que dice. No trató de controlar al Espíritu Santo, sino que él mismo fue controlado por el Espíritu. Y esta es la manera correcta, ¿verdad?
¿Cómo es posible que no se pueda discrepar? ¿Cómo es que no hay libertad de preguntar, de cuestionar? Porque aquí debe de haber dos espíritus, ¿verdad? Cuando el espíritu nos invita a que lo cuestionemos, que probemos, que comprobemos la verdad. Pero algunos tratan de condicionar, limitar de tal manera que esto no ocurra. ¿Por qué? Porque creen que lo tienen claro, ¿verdad? ¿Y de dónde viene esta seguridad? Buena pregunta, ¿sí? Dice, los hombres que hoy influyen y moldean la obra de Dios dan evidencia de que son influidos y moldeados por el poder divino. Dan evidencia de que han recibido el Espíritu de Dios. ¿Está la verdad entronizada en sus corazones? ¿Está la verdad, es decir, Cristo entronizada en sus corazones? ¿Se revela Cristo en su experiencia diaria? ¿Está la ley de la bondad en sus labios? Buenas preguntas, que tienen propósito de abrir la mente, despertarnos, ¿verdad? Dice, hay un mal, un gran mal, que debe ser desarraigado de todas las reuniones del Consejo y de la Junta Directiva de Battle Creek, de la Conferencia General, y desde allí para abajo, ¿verdad? Vivimos en tiempos peligrosos. Los hombres se esfuerzan por controlar a sus semejantes. ¿Y pasa esto hoy? Claro, la iglesia llama, o si no llama, trata como herejes a todo aquel que discrepa, ¿verdad? Y discrepa con los critostá, es decir, cuestiona la iglesia, cuestiona el liderazgo con los critostá y con la realidad, ¿verdad? Con la realidad. Vivimos en tiempos peligrosos. Los hombres se esfuerzan por controlar a sus semejantes. Dios está disgustado y deshonrado. Dios está disgustado y deshonrado. El hombre es llevado a temer al hombre en vez de a Dios. Es decir, el hombre es llevado a creer lo que dice la iglesia, los hombres, el liderazgo, y no lo que está escrito. Porque claro, hoy, y esto ha pasado y sigue pasando, hoy presentamos la verdad, está escrito, la presentamos, la gente la ve y rechaza. ¿Por qué? Porque cree lo que dice el hombre, la iglesia, ¿verdad? Y esa es la realidad. Dice, hermanos míos, ¿no se ha desechado la palabra de Dios de vuestros consejos? ¿No han tenido las palabras de los hombres demasiado poder? ¿No se ha excluido la libertad religiosa de vuestras asambleas? ¿No habéis censurado a vuestros semejantes cuando vosotros mismos estabais bajo la censura de Dios? Dice, quitad las manos de vuestros hermanos. Interesante cómo se dirige Dios, ¿verdad? Dice, quitad las manos de vuestros hermanos. No deben estar bajo el control de ningún hombre o grupo de hombres. Aquí habla de una persona o de una organización, siendo iglesia, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Los hombres no deben aliarse para atar a sus semejantes con reglas y restricciones. Dios conoce el carácter de los hombres. Él ve su debilidad y no ha puesto en sus manos el poder que le pertenece solo a Él, el arca del pacto, recordad. Y nadie tiene acceso aquí más que Dios, ¿verdad? No les ha dado el derecho de decir lo que sus semejantes deben hacer y lo que no deben hacer, porque esto tiene que ser bajo la guía de Dios, del Espíritu, ¿verdad? Es la mayor presunción que el hombre se arrogue el derecho de dictar y controlar a sus semejantes. Dice, es la mayor presunción. ¿Por qué? Porque cuando se actúa de esta manera, cuando la iglesia actúa de esta manera, o una persona en nombre de la iglesia, ¿verdad? Lo que está haciendo es colocarse por encima de Dios, de Cristo. Por eso dice, es la mayor presunción que el hombre se arrogue el derecho de dictar y controlar a sus semejantes. Es decir, es como el enemigo de Dios, como Satanás, que quiere tener acceso al arca del pacto, a dominar nuestra conciencia y decirnos qué, cómo y de qué manera. Y de esta manera está quitando a Dios de por medio. Por lo tanto, ¿qué es lo que está haciendo la orden levítica?
Espero que podáis entender, porque aquí no se trata de hablar en contra de nadie, sino tratar de entender la realidad, los auténticos fundamentos, ¿verdad? Y conociendo esta realidad, actuar y tomar decisiones con conocimiento, ¿verdad? Porque quizás nos sometemos más al hombre que a Dios. Es lo que estás diciendo. Es la mayor presunción que el hombre se arrogue el derecho de dictar y controlar a sus semejantes. ¿Este derecho a quién le pertenece? A Dios. ¿Y qué es lo que está haciendo el hombre? Colocarse por encima de Dios, ¿verdad? Dios es el dueño del hombre, dice. Ante su creador, el hombre se mantiene o cae. Ante Dios es responsable, no ante sus semejantes. Interesante. Interesante. ¿Sabéis que la iglesia no excluía miembros? Los pioneros no excluían miembros. ¿Sabéis que Kellogg, con toda su teoría panteísta, no fue nunca excluido de la iglesia? Jamás. Porque esto no era práctica de la iglesia. Esta práctica es muy reciente, para callar, someter y tratar de llegar a la conciencia de la gente, ¿verdad? Que se someta al hombre y no a Dios. Dice, cada hombre tiene una individualidad propia, que no debe ser sumergida en ningún otro ser humano. En el momento que nos sometemos a lo que dice un ser humano, no nos sometemos a Cristo en realidad. Estamos echando el espíritu. Y nos sometemos al hombre, ¿verdad? Y aquí estamos idolatrando, adorando al hombre en lugar de Dios, ¿verdad? La vida de cada uno debe estar escondida con Cristo en Dios, arca del pacto, ¿verdad? Todo surge del Padre a través de Cristo hacia nosotros. Y todo de nosotros a través de Cristo se somete al Padre. ¿Entendéis el orden correcto? Y esta es la orden de Melquisedec. Es así como funciona. No solo ahora, desde la eternidad hasta la eternidad. Este es el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Es el fundamento del universo, desde el principio y hasta la eternidad. No solamente ahora. Lo que nos está hablando no es una excepcionalidad. No, es regla. Es así como funciona el universo, desde el principio hasta el final. Entre comillas, el final, hasta la eternidad, ¿verdad? Dice, los hombres están bajo el control de Dios, no bajo el control de seres humanos débiles y errantes. Deben ser dejados libres para ser guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu caprichoso y perverso de los hombres no santificados. Tremendo, queridos, tremendo. Os invito que estudiéis esta reflexión a fondo, porque necesitamos entender los auténticos fundamentos, porque lo que nos está diciendo aquí es que cuando nos estamos sometiendo a los hombres, no estamos sometidos a Dios. Es decir, no somos libres. Creemos que sí, pero no, porque solo somos libres cuando estamos sometidos a Dios. En Dios, en Cristo, sí tenemos libertad. ¿Sometidos a los hombres? Nunca. Por eso la iglesia excluye. Buena pregunta. Y no digo que quizás no se podía excluir a alguien que anda con mujeres o con hombres, que miente, que engaña, que roba, que mata. Hombre, esto es pisotear la ley flagrantemente. Pero discrepar teológicamente de lo escrito está con lo que la iglesia trata de imponer hoy, ¿es razón para ser excluido o marginalizado? Pues ya ves que no. De ninguna manera. Nadie tiene este derecho. Nadie. Da igual qué posición ocupe. Nadie. Solo Cristo. Solo Cristo. Y cuando no nos estamos sometiendo a Cristo, estamos adorando a un otro Dios. Sea quien sea, ¿verdad? Esta es la profunda realidad. Y necesitamos entender con toda la profundidad de este asunto, mis queridos hermanos. Dice, deben de ser dejados libres para ser guiados por el Espíritu Santo, no por el espíritu caprichoso y perverso de los hombres no santificados. Las intromisiones de los hombres en la libertad de sus semejantes
son condenadas por Dios. Por lo tanto, cuando la iglesia actúa como actúa, que sepa todo hombre que no está bajo el mando de Dios, sino que es el hombre que trata de someter al hombre. Estas usurpaciones, ocupar la posición que no corresponde a uno, sino solo a Dios, dice, que no se ven en su verdadero porte, son inspiradas por el enemigo de Dios. Más claro agua. ¿Entendemos? Para cortar la oportunidad de que Dios obre en las mentes por su espíritu. Es decir, lo contamos en otra reflexión no hace tanto, ¿verdad? A veces te encuentras que hay alguien en la iglesia que normalmente no habla, pero de repente abre la boca, Dios lo utiliza, dice una verdad, discrepa con nuestra realidad porque es normal que sea así, el desvío de la iglesia es tan tremendo. ¿Y qué ocurre con esta gente? Pues está callado, marginalizado y mandado al final de la iglesia, y si puede ser fuera, mejor, casi mejor. ¿Y qué dice aquí? Estas usurpaciones que no se ven en su verdadero porte son inspiradas por el enemigo de Dios, para cortar la oportunidad de que Dios obre en las mentes por su espíritu. ¿Entendéis lo que está pasando? Y esto está pasando hoy mucho más a menudo de lo que queremos reconocer. Mucho más a menudo. Aquellos que no conocen a Dios, que se niegan a escuchar su voz o a ser gobernados por Él, estarán con la cuerda en la mano, listos para atar a los obreros del Señor y entorpecer sus esfuerzos. Y por eso nos vemos obligados a salir en ministerios, y la iglesia se queja, ¿verdad?, de todos esos ministerios, pero no obedece lo que está escrito. La iglesia no obedece lo que está escrito, sino que condiciona, marginaliza, acalla y excluye, ¿verdad? Para que no tenga problemas, que la gente esté sometida a la iglesia. Habrá que preguntarse, ¿quién es esa iglesia? ¿Qué personalidad tiene esta iglesia? Es la orden levítica, ¿verdad? Porque en la orden de Melquisedec soy yo cara a cara con Cristo. Cristo se dirige a mí directamente y yo me dirijo a Él directamente. Esta es la orden correcta, la de Melquisedec, ¿verdad? Que se reconozca a Dios como el gobernante supremo de su herencia. Que cada hombre se ponga bajo su control de Dios, ¿verdad? Que Él sea reconocido en todas nuestras asambleas, en cada reunión de negocios, en cada consejo, en cada comité, es decir, en todo de nuestra vida. Él ve todo lo que se hace y oye todo lo que se dice. Tú, Dios, me ves, ¿verdad? Que estas palabras se tengan siempre presentes. Serán una salvaguarda contra los discursos imprudentes y apasionados, contra todo deseo de dominar. Contra todo deseo de dominar. Reprimirán palabras que nunca deberían ser pronunciadas y resoluciones que los hombres no tienen derecho a tomar. Resoluciones que los hombres no tienen derecho a tomar. Resoluciones que restringen la libertad de los seres humanos. Empezando por la de expresión, discrepar, pensar por uno mismo, ¿verdad? Que Dios ponga restricciones a sus obreros, pero que el hombre tenga cuidado de cómo pone restricciones donde Dios no las pone. Dios pone restricciones en cuanto a la ley, pero no en cuanto a la libertad de pensar, expresar, discrepar, decidir, ¿verdad? Si se permite que los hombres controlen el juicio de sus semejantes, dice, si se permite, ¿qué es lo que trata de decir? Si la iglesia está tan dormida que permite que estos hombres en su nombre actúen injusticia, adoren al hombre y no a Dios, si se permite que los hombres controlen el juicio de sus semejantes,
el resultado será la opresión. ¿Y no es este? ¿Qué nos cuenta la realidad? No permitamos que los hombres asuman la responsabilidad de controlar las palabras y las acciones de sus semejantes. ¿Estará pasando esto en medio de nosotros? Necesitamos poner la mente, este arca del pacto, bajo la ley. Vamos a poner a funcionar, ¿verdad? A empezar a pensar y ver dónde estamos. ¿Qué es lo que creemos y qué es lo que nos dice Dios? ¿Verdad? Porque necesitamos entender qué es iglesia, quién es iglesia, bajo quién hemos de someternos. Necesitamos reponer los fundamentos en el marco de la verdad, verdades antiguas en el marco de la verdad. Lo vimos hace no tantas reflexiones, ¿verdad? No permitamos que los hombres asumen la responsabilidad de controlar las palabras y las acciones de sus semejantes. Dejemos que nuestras instituciones den lugar a la obra de Dios en las mentes humanas. Dejemos que Dios tenga la oportunidad de controlar. Si se impusiera el principio de que al hablar y escribir los hombres deben estar bajo el control de los seres humanos, el resultado serían males mortales, porque Dios no tendría oportunidad de hablar. Estaría atado de manos y de pies, ni hablar, ni escribir, ni nada. Dios pide a los hombres que actúen bajo su supervisión, que acepten su norma, que le lleven todas sus decisiones y planes para que los apruebe. ¿Entendemos? Su santidad, su justicia, ha de guardarlos de las acciones sin principios. Dejad de lado al hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿en qué ha de ser tenido en cuenta? No confiéis en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, en quien no hay ayuda. No pongáis vuestra confianza en los príncipes ni en el Hijo del Hombre, en quien no hay ayuda. Su aliento sale, vuelve a su tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Dichoso el que tiene por ayuda al Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda la verdad para siempre, que hace juicio al oprimido, que da de comer al hambriento. El Señor libera a los prisioneros, el Señor abre los ojos de los ciegos, el Señor levanta a los encorvados, el Señor ama a los justos, el Señor preserva a los forasteros, socorre al huérfano y a la viuda, pero trastorna el camino de los impíos. El Señor reinará para siempre, tu Dios, oh Sión, por todas las generaciones. Alabad al Señor, y permitirme que diga yo, y no al hombre. Y para finalizar, vamos a ir al principio, porque ahora necesitamos entender los fundamentos de por qué la sierva dice lo que dice. Dice, soy incapaz de apartar los pensamientos ansiosos que llenan mi mente con respecto a la obra de Dios. Siento que llorar sería un alivio. ¿Por qué llorar? Buena pregunta, queridos. La habían atado de manos y de pies. ¿A quién? ¿A quién? A Dios, queridos. A Dios. Ahora deberíamos de entender por qué se rechazó y escondió el mensaje, por qué llegó el panteísmo, por qué llegó la doctrina de la Trinidad, por qué llegó la orden levítica, por qué empezó la apostasía omega y por qué estamos hoy aquí en la condición que estamos, ciegos y no vemos. Veas el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Ahora entendemos por qué. Porque andamos sin Cristo desde antes de 1895. Para ser más exactos, desde 1888, cuando rechazamos su mensaje, la luz, ¿verdad? Dice, estoy seguro de que hay que hacer una obra para los que ocupan puestos de confianza en Battle Creek.
Hoy podríamos decir hoy lo mismo. Cuando los doctores de la ley tratan de anular el espíritu profecía, la sierva, los eventos finales, y el presidente de la conferencia general le da apoyo y soporte para esas declaraciones y estos hechos. Y la gente ni siquiera se inmuta, ni se pregunta, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es que hace 3 días para atrás creíamos una cosa y ahora de repente vuelta total? Ahora ya no. ¿Qué pasa aquí? Y la iglesia tranquila, está esperando que venga Cristo. Y Cristo está esperando que alguna virgen llene su vaso de aceite y despierte. Porque estamos dormidos. Dice, estoy seguro de que hay que hacer una obra para los que ocupan puestos de confianza en la asociación general. Nunca serán hombres seguros y dignos de confianza hasta que sean obreros junto a Dios. A los escritos está, eso es lo que trata de decir. A menudo me viene la pregunta, ¿ha escogido Dios a estos hombres para idear y planear y ejecutar en nombre de su obra cuando no tiene una conexión vital con Él? ¿Entendéis la pregunta de fondo? Pues esta pregunta retumba desde entonces hasta hoy. Porque no hemos hecho más que ir de mal en peor. Y la gente sigue dormida. Teniendo una expectativa falsa. Y falta poco para que se cierre el tiempo de gracia. Y será demasiado tarde para querer aceptar la verdad. Someterse a Cristo. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda ayudar. Sé que son verdades que son tremendas. Necesitamos tiempo para asimilar porque recibimos martillo tras martillo, una detrás de otro. Y estamos tan lejos de acabar que no nos podemos ni imaginar. Hay tanta verdad que asimilar aún. La gran pregunta es ¿por qué el pueblo de Dios anda hoy como anda? ¿Cómo es que no logra entender estos fundamentos que fueron colocados hace tanto tiempo? Espero que seamos capaces de entender el desvío tan grande que hemos sufrido y seguimos sufriendo de la verdad. Y que necesitamos entender esas verdades, mis queridos hermanos, y colocarlas en el marco de la verdad de Dios. De Dios. Que dejemos de creer verdades contaminadas. Si no, desgraciadamente, seremos perdidos. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya podido ayudar. Os dejaré en la descripción la reflexión en origen. Os invito que no creáis lo que yo os digo. Id al texto, tratad de entender en verdad lo que trata de decir, pedid el Espíritu de Dios que nos dé luz a todos para poder entender su verdad, su mensaje. No os sometáis al hombre, sino a Cristo, y que Él nos cuente su verdad. Esa es la que tenemos que creer, no la de ningún hombre, sea quien sea. Sea quien sea. Espero que os pueda ayudar esta reflexión. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día. Y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.